Entre 1974 y 1983, más de 30.000 personas fueron secuestradas en Argentina por grupos militares o paramilitares. Nunca aparecieron sus cuerpos. Esto ha sido considerado como uno de los más terribles genocidios producidos desde un Estado en lo que va de siglo. De esas 30.000, casi 500 personas, cuyos nombres vemos en este vídeo, eran de nacionalidad española. De esas 500, 266 fueron rescatadas del olvido el 28 de marzo de 1996 por la Unión Progresista de Fiscales de España, que denunció su desaparición ante la justicia española. Carlos Castresana fue el fiscal que detuvo el paso del tiempo. La Unión Progresista de Fiscales, entre sus objetivos, tal y como señalan los estatutos, tiene la de proteger los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, se trata de una asociación que es sensible a los problemas de violaciones de derechos humanos, de derechos fundamentales de los ciudadanos, desde nuestra perspectiva jurídica, desde nuestra perspectiva profesional de fiscales. Y para nosotros, además, el plazo de los 20 años tiene un significado de contenido legal que es diferente o que va más allá del contenido general que pueda tener la efemérides para cualquier ciudadano, y es que es el plazo de la prescripción de los delitos, el plazo máximo según la ley española. En la consideración de que, en particular, en este supuesto, existiendo una cantidad tan importante de víctimas españolas, no entendíamos cómo, transcurriendo los 20 años, la digamos, vida oficial española no había actuado decisivamente en relación con la desaparición de esta cantidad muy importante de españoles y en general en cuanto a todo el problema de las desapariciones de ciudadanos en América Latina, entendimos que había un vacío que colmar. Como además había una razón de urgencia, no hubo ocasión de contactar con otros grupos, con otras instituciones, ONGs o asociaciones, sino que entendimos que para interrumpir la prescripción era fundamental proceder a interponer una denuncia con la máxima urgencia, y es lo que se hizo. Posteriormente se han documentado más las ampliaciones a esa primera denuncia, pero en todo caso parece que el objetivo que nos planteamos como inicial, que era abrir una puerta, abrir una posibilidad de investigación y de exigencia de responsabilidad penal por estos delitos, ha quedado cubierta absolutamente, en la medida en que, dentro de las dificultades de interpretación de los distintos preceptos legales aplicables, en ninguno de los casos se está cuestionando que los hechos pudieran estar prescritos. Todo lo contrario, parece que eso está fuera de discusión, que la denuncia en ese sentido llegó absolutamente a tiempo de interrumpir la prescripción y que nuestro objetivo con el inicio de la acción ha quedado cumplido. Argentina volvió a la democracia en 1983, pero no condenó a los criminales. Los parlamentos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem indultaron en sucesivas leyes a todos los genocidas. Solo algunos colectivos evitaron la complacencia de la paz injusta y el olvido cómplice. En 1989, en Madrid, se formó la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, que comenzó a investigar cada uno de los casos de desaparición. En abril del 96, representando a esta organización y a la Asociación Libre de Abogados, Carlos Alberto Slepoy se unió a Carlos Castresana en la idea de que tarde o temprano los crímenes, sobre todo los de lesa humanidad, deben castigarse. En ese momento se creó la asociación y desde entonces realiza una intensísima actividad a través de su historia en relación con la violación de los derechos humanos en Argentina y en el combate contra la impunidad. Trabajo que naturalmente ha tenido altibajos, dependiendo un poco de las distintas alternativas históricas y políticas que se podían vivir, pero que había cobrado, especialmente a partir del año pasado, de los arrepentimientos que todo el mundo conoce, es decir, de militares, asesinos y torturadores que han confesado públicamente no solo sus crímenes, sino el modo en que cometieron esos crímenes y quiénes participaban en ellos y la metodología empleada para ellos. Esto tuvo como efecto que hubiera un reavivamiento, un reanimamiento muy grande, tanto de la denuncia como de la indignación popular a los distintos niveles, y motivó que también un relanzamiento entonces de la actividad reivindicativa en la lucha contra la impunidad de derechos humanos. Precisamente nosotros veníamos trabajando intensamente en denunciar la impunidad existente en Argentina. Se había producido en el mes de marzo de este año el 20 aniversario del golpe militar, lo que dio origen en Argentina a extraordinarias movilizaciones populares de repudio a la dictadura y en contra de las leyes de la impunidad, y nosotros, tanto aquí en España
en Madrid, la Asociación Argentina, como en otros lugares de España, otras asociaciones argentinas de derechos humanos, habían protagonizado distintos hechos como recordatorio de dicha fecha y denuncia de la misma, desde exposiciones de pinturas, publicaciones de manifiestos, festivales contra la impunidad, seminarios, etc. En el medio de todo esto es que se produce esta denuncia, que tiene una importancia histórica tan grande y de la que pienso que está totalmente autorizado y claro para hablar de ella el doctor Carlos Castresana, que intervendrá posteriormente. En todo caso, sí me interesa destacar de que si esto existe en España, si hoy se abren juicios en España, y ya hay juicios abiertos contra los militares argentinos en otros países del mundo, concretamente en Suecia, en Italia y en Francia, donde se ha condenado incluso a cadena perpetua a uno de los represores más conocidos, al teniente Ortiz. Si esto se produce es porque en Argentina no se ha hecho justicia. En 1996, algunos militares argentinos, eufemísticamente autodenominados arrepentidos, contaron detalles de los horribles crímenes que ellos mismos perpetraron. Esta audaz confesión pública, tan impune como los mismos asesinatos, dio fuerza al valor de los justos. Ángel García Castillejos, diputado del Parlamento Español y coordinador del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se sumó a la causa en mayo del 96, dando nuevamente un cariz oficial al problema, al igual que en 1983, en que el Senado español creó una comisión que investigó la suerte corrida por sus connacionales secuestrados. Y cuando nos encontramos con que en un país como en Argentina, en los años 70, 80, se cometieron estos actos de barbarie en los que desaparecieron aproximadamente unas 30.000 personas, desde luego nosotros no podíamos permanecer impávidos, sin hacer nada, sin poner nuestro esfuerzo en disposición de intentar hacer justicia. Y es por ello que desde la consideración de que los derechos humanos no conocen de fronteras, que los derechos humanos son valores de carácter universal, es por lo que, tomando como base la legislación española, tomando como base una Constitución como de la que se dotó el pueblo español en el año 78, en la que en su artículo 24 se establece que todos los españoles, tanto de nacimiento como de origen, tienen el derecho a la tutela judicial efectiva y que ningún crimen tiene por qué quedar impune y que por lo tanto se debe hacer justicia de forma efectiva para todos ellos, es cuando nosotros, desde Izquierda Unida y las asociaciones que conjuntamente con nosotros hemos impulsado la querella, es por lo que nos hemos planteado el impulsar este procedimiento judicial para que esas 266 personas que de forma ilegal, de forma ilegítima, fueron arrancadas de sus familias, de sus hogares, que fueron asesinadas, que terminaron desaparecidas, por fin se hiciera justicia con ellos, de tal modo que las leyes de obediencia debida, las leyes de punto final, que buscaban desde la presión de los propios autores de estos crímenes el dejarlos impunes, no se convirtieran en una situación o no terminaran generando una situación de impunidad para el futuro. Desde que las primeras bandas parapoliciales y paramilitares comenzaran en 1974 a secuestrar, torturar y asesinar personas al abrigo de sectores del gobierno argentino, fueron las madres y las abuelas las primeras en reclamar justicia desde la fuerza que puede dar el amor por sus seres queridos. Las abuelas de Plaza de Mayo han recorrido el mundo buscando a sus nietos secuestrados por los mismos asesinos y torturadores que ahora se hacen llamar papá por sus secuestrados. Matilde Artés Company es tan argentina como española. Luchó y recuperó a su nieta. Fue el árbol que hizo posible ver el bosque. Soy más conocida como la abuela Sacha. Soy indudablemente abuela de la Plaza de Mayo y soy una mujer dentro de las miles de mujeres argentinas que han tenido la desgracia de tener un ser amado desaparecido. Lo que me diferencia posiblemente es de aquellas mujeres que han bajado los brazos, que han claudicado, que han dejado de luchar por la búsqueda de sus seres amados, por exigir la justicia y el castigo a todos los culpables. Mi caso es uno más. Yo tengo mi hija desaparecida en la Argentina y también una diferencia, un matiz, es que en este caso concretamente el de mi hija Graciela y de mi nieta Carlita, hay 3 gobiernos implicados.
La génesis del problema se produce en Bolivia, donde mi hija, dirigente estudiantil, comprometida políticamente con un movimiento que reivindicaba los derechos de la gente humilde a vivir mejor y que los ricos fueran menos ricos y los pobres menos pobres, determina el apresamiento de mi hija en apoyo de una huelga minera en Oruro. De ahí en más empieza, digamos, la vía crucis. Sé que mi hija pasa por las cámaras de tortura. Quiero añadir que en varias de ellas participa una comisión de la Policía Federal Argentina. Muchos años después de esto pude lograr los nombres de cada sujeto, que está en manos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea que como la dictadura militar argentina y como todas las dictaduras abyectas niegan la desaparición de personas, yo pude probar todo esto y documentarlo, ¿no? Porque mi hija, además de parirla yo, creció, se educó, se formó y fue una brillante dirigente, cosa que me honra y me siento muy orgullosa de ser la madre de mi hija. Con los genocidas nazis quedó demostrado que tarde o temprano, por más que los asesinos se oculten o busquen otras identidades, son localizados, por algún error o por su misma conciencia criminal que les taladra constantemente. En el caso de Argentina son los hijos de desaparecidos quienes, desde la fuerza de sus 20 años de vida, vienen a ocupar la primera fila al reclamar justicia. La paciencia de sus abuelas abrió el camino. Ahora es el idealismo de su juventud, el mismo de sus padres, el que les hará no perdonar la impunidad, ni canjearla por votos. Carla Rutilo Artés es el testimonio irrefutable de lo que la sangre pide. Bueno, ahora voy a cumplir 21 años, hace poco que estoy con mi abuela, hace 10 años. Tengo mi madre desaparecida en Argentina y mi padre asesinado en Bolivia. Yo también fui desaparecida en Argentina durante 9 años, en el que mi abuela me estuvo buscando incansablemente, ¿no? Las circunstancias que se dieron fue que mi madre era una dirigente estudiantil en Bolivia, en donde el 2 de abril nos apresan a las 2 después de una huelga minera, y después de pasar un largo periplo de torturas y terrores, horrores, de todo, mi madre es mandada por ser argentina a Argentina, ¿no? Y ahí se pierde la pista de ella y la mía. Mi abuela vino buscando durante mucho tiempo, me vino buscando durante mucho tiempo a mí y a mi madre, pensando que aún seguiríamos juntas. Cuando se encuentra con las abuelas y le explican la realidad de la situación, ¿no? De que desaparecían los niños independientemente, ¿no? Que se separaban a los niños y no se volvían a encontrar. Entonces sabía que, bueno, que había gente que cogía a los niños sabiendo que con toda la impunidad del mundo los padres no iban a volver, ¿no? Ese es mi caso. Yo estuve en Automotores Orletti junto con mi madre. Estuvimos poco tiempo, tiempo del cual hubo uno de los represores de allí, que era un temible mafioso de la AAA, de la Alianza Comunista Argentina, que trabajaba allí, operaba allí, era uno de las personas más siniestras de ese lugar, ¿no? Es cuando a mí me coge este sujeto que se llama Eduardo Alfredo Rufo. No tenía hijos y bueno, como no quería quedarse sin hijos, pues de alguna manera tenía que conseguirlo. Y la única manera era quitándose a los subversivos, mal llamados subversivos, ¿no? Y bueno, pues así me crié con ellos durante 9 años, pensando que eran mi familia, con otra identidad, otros nombres, otros apellidos, otra edad, otra familia, ¿no? En el tiempo en el cual yo no me enteré de nada, ¿no? Siempre había dudas porque, bueno, yo tenía fotos a partir de 1 año y medio en adelante. Nunca tuve fotos de cuando era un bebé, ¿no? Ni de mi madre embarazada, ni nada. Y eso era raro porque normalmente, yo ahora que soy madre, le he hecho fotos a mi hija para dar y tomar, o sea, desde que nació, ¿no? Y claro, pues es muy raro, o sea, es una cosa que me resultaba muy chocante. Y luego ya cuando me encontré con mi abuela fue un puzzle, ¿no? El Carmen, porque eran las fotos que yo tenía de ellos, por lo menos mentales, porque nunca volví a recuperarlas,
Y las fotos que tenía mi abuela de cuando ella era pequeña, o sea, de cuando mi madre estaba embarazada de mí, cuando tenía 3 días, 2 meses y así, ¿no? Entonces recuperé un periodo de mi vida muy importante, ¿no? Después de 20 años el tiempo de la impunidad se ha detenido. Desde Europa, desde la oscuridad de la memoria, vuelven a surgir nombres y apellidos y lugares de nacimiento de personas que soñaban la utopía de la igualdad de los seres humanos. Se sabe quiénes son los criminales, dónde están, cómo prosperaron y qué no les pertenece de todo lo que les rodea. Ha llegado el momento en que la humanidad juzgue, como en el caso de los genocidas de Adolf Hitler, de qué manera es posible convivir con ellos en el mismo planeta. Y se está, por tanto, planteando un panorama que debería avergonzar a las autoridades argentinas. Recientemente, distintos países se van sumando a una lucha contra la impunidad como consecuencia precisamente de que reina la impunidad en Argentina. Por eso para nosotros es muy importante este juicio, porque en la medida en que proliferan este tipo de juicios, esto va a constituir una presión formidable sobre las autoridades argentinas para que sean anuladas las leyes de punto final y obediencia. Y que a la vista de que los órganos judiciales argentinos se han visto imposibilitados o no han querido, eso sabrán ellos, actuar para hacer justicia, hemos considerado que era el momento de actuar para que hechos como estos, hechos tan desgraciados de la historia de la humanidad, no se vuelvan a producir y que al menos dejemos como herencia para nuestros hijos el que no ha habido impunidad para los crímenes contra los derechos humanos. Pudimos constatar que existen determinados supuestos, que no serían todos, pero que serían numéricamente muy importantes, en los que se podría aplicar la figura que legal y jurisprudencialmente se reconoce en España desde siempre, que es la del delito permanente, es decir, aquellas conductas que se prolongan en el tiempo y que no cesando la conducta no hay ni prescripción ni en todo caso limitación alguna por las distintas leyes que han ido entrando en vigor en la medida en que la conducta se mantiene incluso actualmente. Sería el caso quizá más claro de aquellos niños que o bien fueron apartados de sus guardadores legales siendo de una cortísima edad, o incluso aquellos que pudieron nacer en cautividad porque las secuestradas habían sido las madres o las mujeres embarazadas, y que esa situación, si se ha mantenido en el tiempo, y parece que hay cientos de casos en los que así ha ocurrido, seguiría cometiéndose todavía hoy y por lo tanto sería perseguible todavía hoy y desde luego por la jurisdicción española. Tarde o temprano un sueño amanece, tarde o temprano. Queremos para los nietos otra vida, otro mundo mejor, y como decía mi nieta, dejarle a la nena, a mi bisnieta, mi pequeña bisnieta que no ha tenido la dicha de conocer a su abuela, la garantía, la seguridad, la tranquilidad con que pueden respirar los pueblos cuando existe realmente la justicia. Que irán otros chicos y que otros chicos de mi edad van a tener sus dudas, ¿no? De que no son hijos de los que dicen ser, ¿no? El haber salido introspectivamente de un país o el estar como un poco ocultados del resto del mundo, ¿no? Van a salir indudablemente a la luz, ¿no? Van a irse al Banco Nacional de Datos Genéticos que hay en Buenos Aires y van a decir, yo tengo la inseguridad de que mis padres sean mis verdaderos padres, quiero que me hagan el análisis para ver si alguno de los que están aquí son mis padres, ¿no? Los convoco a todos a que se sumen a esta lucha, que se acerquen al Banco de Datos Genéticos en la Argentina concretamente, porque ahí están la sangre de la mayoría de los familiares detenidos desaparecidos que tenían niños, que sabemos que nuestras hijas han parido en centros clandestinos. Entonces, la ley protege esos datos genéticos, esos marcadores genéticos hasta el año 2050. Es muy interesante, incluso nos anima, y por eso convoco y llamo a las gentes que tienen desaparecidos que se acerquen al banco, porque se está dando una cosa muy curiosa. Hoy son los propios jóvenes, y ya las abuelas han podido restituir 3 jóvenes, cuyos nombres por razones obvias no vamos a dar, un caso en Argentina y 2 en Chile, que gracias a que estos chavales vinieron
a la casa de abuelas y dijeron que ellos dudaban de que sus padres fueran sus padres, bueno, se pudo canalizar a través de abuela los trámites y los análisis en el banco de datos genéticos. Y efectivamente resultaron 2 casos de chicos chilenos y otro caso de chicos argentinos. Que hay que lograrlo, ¿no? O sea, se recuperarán todos los chicos y todos tienen derecho a saber su verdad. Me gustaría repetir una vez más, y a veces esto me ha costado disgustos y no me importa. A esta altura de mi vida no tengo nada que perder, sino todo por ganar. Es decir, poder morirme en paz, de que yo, como los árboles, voy a morir de pie. Castiga el invierno al árbol profundo, que arranca las hojas, lo quiere